Buenísimo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir la clase de hoy en dos partes. ¿Sí? La primera tendríamos que repasar lo que vimos la semana pasada, lo que tiene que ver con los tipos de datos. No vamos a hacer todo el recorrido de vuelta porque si no se hace muy largo. Eh, Supongo que la actividad que estaba asignada para ese tema no debe ser muy difícil. Igual ahora alguna cosita vamos a ayudar. A mí me interesaría repasarlo de la siguiente forma. Lo que me gustaría es que, como hacer una síntesis de lo más importante que tenemos en, en los tipos de datos. ¿Sí? Yo creo que verlo todo se hace muy difícil. Otra vez todo no tiene mucho sentido. Ahí tendrían que estar viendo la presentación que usamos para los tipos de datos y la semana Y se pasada. ve. Se ve, perfecto. Entonces, vamos a ver algunas cosas breves de acá. A mí me gustaría concentrarme, o que por lo menos vayan incorporando ustedes, eh, cuáles son las cosas más usadas, que generalmente vamos a usar nosotros. ¿Sí? Y si en algún momento aparece algún tipo de dato especial, bueno, recurrimos a este archivo o recurrimos, googleamos un poco y seguramente podremos resolver el problema. ¿Sí? Pero por ahí sería interesante concentrarnos en lo que más usamos. Bien, esto es simple, entonces vamos a simplificar bastante. Cuando tengamos un campo, una columna, en la que queramos almacenar texto, generalmente usamos alguno de estos tres de acá arriba. ¿Sí? Char, varchar o text. Text el que menos usamos. ¿Sí? Muy usado, char y varchar. Recuerden que la n que está acá define cuántos caracteres ustedes van a definir, ¿sí? Como máximo en el campo de texto. Y recuerde que tanto char como varchar como máximo les va a dejar entrar 255 caracteres. Más que eso no van a poder almacenar. Si necesitan almacenar más que eso, se ven obligados a utilizar text. Aunque en la mayoría de los casos, con los dos primeros alcanza. Después tienen que recordar que char almacena texto en formato fijo, o sea, siempre almacena la cantidad de caracteres que yo defino en n. No importa si cargo algo o no cargo nada. Pongo char 8 y siempre me ocupan disco 8 caracteres. Siempre. Mientras que varchar almacena texto en tamaño variable. Si pongo varchar 8, va a almacenar lo que yo cargue. Nunca más que 8 caracteres voy a poder cargar. O sea, si cargo 3 caracteres, me almacena 3 nada más. Y el resto del espacio queda libre. Esa es la ventaja de usar varchar, que puedo optimizar el espacio en disco. La ventaja de usar char es que voy a ahorrar mucho tiempo en mis búsquedas porque responde más rápido el motor de búsqueda de SQL cuando uso texto en tamaño fijo. Conclusión, cuando yo sepa que voy a usar siempre la misma cantidad de caracteres, usan char. Cuando no sepan, vaya cambiando, van a usar varchar. Bien, esto está claro. Bien, acá lo pasamos por arriba, esto pues ya lo vimos la semana pasada, justamente que lo que estábamos explicando recién. Vamos con los números. Bueno, con los números enteros, lo que más usamos nosotros se usa mucho int, acá donde está el puntero, se usa tinyInt, se usa smallInt. Esos tres son los tipos enteros que más usamos nosotros. ¿Sí? Por lejos. Repito, int se usa, small int se usa, tiny int se usa. ¿De qué depende? Depende de cuántos valores quiera cargar en mi tabla. ¿Por qué? Porque esos tipos de datos, int, small int o tiny int, lo voy a usar generalmente en la clave primaria yo. Mucho se usa ahí. Entonces, si yo elijo tiny int, miren, hasta el número 255 como máximo. Si uso small int, vienen acá, el número más grande que puedo escribir es el 65.535. Profe, Sí, no se está viendo esa tabla. O por lo menos yo no. Seguimos en lo de char y varchar. ya sé lo que pasó. Al venir a aceptar a los nuevos participantes, perdimos las pestañas, o sea que vamos a compartir al viejo modo. ¿Sí? Ahí creo que no lo vamos, ahí van a ver todo, pero me parece que no se corta
Es más, ahí nos tendríamos que estar viendo nosotros, ahora en un ratito. Bien. Ahora tendrían que estar viendo la Ahora presentación. sí. Bien, y si cambio de pestaña porque llega alguien, no vamos a perder nada, ¿sí? Vamos a seguir ahí. Y si no, me avisan. Bueno, vuelvo. Dije, usamos mucho tiny int, small int, int, dependiendo la cantidad de valores que quiera agregar. Miren acá, 255, 65.000 y pico, y acá hay, digamos, una bestialidad, digamos, 4.000 millones de datos, es infernal la cantidad de valores que podemos llegar a cargar ahí. Pero se usa bastante. Hay una tendencia muy común de a todo ponerle int. A mí mucho no me gusta eso, trato de jugar un poco, pero hay gente que lo hace. Y se usa mucho esto, float. Esto se usa mucho cuando quiera poner números que sean decimales. ¿Sí? También el límite es muy, pero muy grande, no se preocupen por eso. Float se usa mucho y quiero usar un minutito el chat para explicar algo que la semana pasada no se veía. Si yo quiero almacenar, miren, un número decimal, ¿no? 35,09. Si quiero guardar eso, ahí lo puse en el chat. No puedo utilizar el tipo int, small int, tiny. No puedo porque me va a almacenar solo el 35. La parte decimal no la va a almacenar. Entonces se usa mucho hacer esto. Cuando se define el tipo de dato, se hace eso. Se escribe float. Float habilita el uso de decimales y pongo entre paréntesis un 4, una coma y un 2. ¿Qué Y significa acá la eso? pregunta es, ¿qué significa el 4 y qué significa el 2? Que puse ahí. El 4 es el máximo de dígitos que puedes escribir y el 2 es la cantidad de dígitos que le corresponden a los números con coma. Muy Ah, bien, Procopio, Iván, excelente la explicación. un Ojalá la capo. hayan escuchado muy bien, ¿sí? Un capo, Iván, sí, la verdad, muy claro, además lo explicó, ¿sí? El 4 define cuántos dígitos, cuántos números puedo escribir en total, para hablar mal y pronto. Y el 2 identifica cuántos de esos números van a ser decimales. Entonces ahí hay que pensar, si yo quiero escribir, por ejemplo, mi número más grande que quiero escribir es esto, ¿ven? Es el 99.999,9, ¿Sería 5,1? 6,2. 6,1. Porque Ah, cuenten cuántos números en total van a escribir ustedes. Son 5 en total. Hay 5 enteros, perdón, son 6 en total. 5 enteros más el último decimal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Acá, creo que ven el puntero del mouse, eh, ahí tienen 5 números enteros. Y después de la coma tienen uno. Entonces tienen que poner float. El 6, coma, de esos 6, uno tiene que ser decimal. Ahí creo que apareció. No mejor poner 6,2, profe. Claro, pero si yo voy a poner 6,2, me va a cambiar porque el número más grande que voy a poder escribir, si yo pongo 6, quiere decir que voy a poder escribir eh, 6 números en total. Y si de esos 6 números, 2 van a ser decimales, el número más grande que voy a poder escribir es eso, el 9.999,99. Hay ¿Será que por los acordarse que, caracteres? claro, dígitos para Ah, hablar con propiedad. El 6 que está delante, el primer número que está dentro del paréntesis, indica cuántos números en total puedo escribir, cuántos dígitos voy a poder tipear. ¿Bien? Y el que está a la derecha es de esos números que puedo tipear, cuántos voy a usar como decimal. seguro. Muy bien, hermoso, perfecto. Esto ya lo sabemos, lo vimos, lo repasamos. Eh, Bien, esto ya también lo vimos la semana pasada. Con respecto a la fecha, las dos que usamos mucho es date la usamos y a veces usamos year. Son fáciles de usar. Acuérdense, lo único que tenemos que tener en cuenta con date, a futuro acuérdense que va 4 números para el año y van primero, un guión, 2 números para el mes, otro guión, 2 números para el día. Acuérdense de eso. Si usan el tipo de dato year,
son 4 números que identifican al año. Fíjense que hay límites de tal año a tal año, pero son años que generalmente no valores que nos sobran, ¿sí? Muy bien, y este es facilísimo, el tipológico bool. No hay mucho secreto. Bueno, esto fue un súper recorrido bien veloz sobre los tipos de datos. Pueden preguntar, también pueden revisar la clase que pasó y demás. Y acá había una actividad, para terminar, que obviamente hay que hacer cosas muy sencillas, como siempre. Ustedes tienen, volvimos a traer las tablas que hablaban de los libros y los autores, ¿eh? Para seguir pensando con esas tablas. Y obviamente se borraron algunos tipos de datos, algunos están definidos. Por ejemplo, acá en título del libro, alguien utilizó varchar 75, perfecto. Acá en fecha de publicación, alguien utilizó date, perfecto. Pero hay 5 o 6 tipos de datos que faltan. ¿Qué es el ISBN? El ISBN es un número, creo que esto ya alguna vez me parece que lo pregunté. Yo siempre hago lo mismo para explicar el ISBN. A ver si está por acá. Cuando ustedes agarran un libro, sí, este tiene. Este es un libro, ¿no? Cualquiera. ¿Vieron que viene un código de barra? No sé si lo ven ahí donde estoy tocando con el Sí. Bueno, Sí, sí. abajo del código de barra hay un numerito, ¿sí? Un numerito de 13 caracteres como ese que está ahí en la pantalla que ustedes están viendo. Es Ah, algo así, es el código que identifica, es ese código de barra representado en números. Es un número único por cada tomo, por cada libro, perdón, ¿sí? O sea, el libro ese que les mostré tiene ese ISBN y en una estantería hay 10 libros iguales, todos tienen ese mismo ISBN, ¿sí? Pero yo acá en mi biblioteca todos tienen un ISBN distinto porque no tengo 2 libros repetidos. Como el DNI del libro vendría a ser. ¿Bien? sí. ¿Cuál es digamos, eso es importante, más allá de esto, pensar el problema. Y ahora lo vamos a aclarar. Podemos empezar por ahí si quieren. Ahí iría un char 13, ¿no? Exacto. De todo lo que tengo acá, lo que mejor se acomoda es el char 13, por 2 cosas. Primero porque el 13 es la cantidad de dígitos y además porque es fijo. Fíjense que son todos la misma cantidad de caracteres. Entonces, no tengo ningún otro char acá en esta lista. Bien, por esas 2 razones, sin pensarlo, habría que definir ahí. Bien, no hay nada más que sea char acá en esta tabla. No hay otra posibilidad. Bueno, hay cosas que son fáciles que los voy a dejar después que lo piensen ustedes. No va a venir mal. La pregunta es, ven que libro ID le falta el tipo de datos, o sea, lo voy a tener que encontrar. Pero autor ID también le falta. ¿Ven que están vacíos los dos acá? Y cuando yo vengo acá arriba y me pongo a pensar, digo, varchar no va a ser, small int puede ser, varchar 100 no va a ser, char 13 ya lo descartamos, date es fecha, lo tiro a la basura, me quedó este int, me quedó este small int. ¿Cuál en cuál tengo que agregar? Es la Yo pregunta. metería, yo metería Small el int, int. Vamos de a uno. Bueno. eh, yo el int Abuelo, lo metería en autores y no, pará, lo metería en libro ID ¿el y libro ID qué en pondríamos? small int, No no, iría small int ahí. En y, realidad el libro ID va int y small int va acá. bueno, Así que abrimos la siguiente pregunta. ¿Por qué? Es, ¿cómo nos damos cuenta? Porque en la otra tabla se puede ver que autor ID tiene small int. Muy bien. No reconozco bien la voz y no estoy viendo, no sé quién habló, pero quien habló, habló muy bien. Eh, Acá, autor ID, acuérdense que este autor ID, esta columna, está vinculada, está relacionada con este autor ID. No sé si ven las manitos que estoy moviendo. ¿Sí? Esta clave secundaria, autor ID, se vincula con esta clave primaria, autor ID. Y si acá, autor ID, ya es small int, el tipo de dato hay que respetarlo. Acá abajo, autor ID también tiene que ser small int. No queda otra Y libro alternativa. ID también sería small int. ¿Cómo? Libro ID también sería small int. No, porque si vos fíjate que si usás, tenés un solo small int, un solo int. O sea, al Ah, usar small int acá abajo, por entonces el descarte, por y descarte. está bien que pase eso, porque en realidad vos vas a tener muchos más libros que autores.
O sea, la tabla libros va a ser muchísimo más grande que la tabla autores, si vos te pones a pensar en términos prácticos. Entonces, por eso se configuró con int esta columna. Bueno, eso piénsenlo, después resuélvanlo. El ejercicio de abajo es similar, nada más que está en la versión simplificada, ¿sí? Y hay una ventaja acá, que es medio como que libre, pueden decidir ustedes que, o sea, eh, no busquen dónde puse la pista de esto, piénsenlo ustedes, definan, ¿sí? No hay mucho secreto ahí. Por ejemplo, acá en fecha de nacimiento, ¿qué van a poner acá? No hay mucha alternativa ahí. Date. Date, exactamente. En sexo, ya hemos visto que qué estamos haciendo. Le Ball. voy a guardar un... Sí, perdón, pisé a alguien. El ball, ¿no? No, lo hablamos la vez pasada. ¿Qué estamos usando generalmente? Estamos usando char 1 para asegurarnos siempre una letra, ¿sí? Ojo con eso. Acuérdense. Bueno, y lo demás lo dejo que piensen ustedes, porque si no, sale todo, ¿sí? No está mal que piensen un rato. Fíjense los ejemplos anteriores, fíjense lo que hablamos, apliquen un poco la deducción y les va a salir, ¿sí? Una última cuestión. Acá, por ejemplo, mail. El otro día lo hablábamos incluso con los chicos más grandes, cuando decían, pero profe, yo ahí quiero poner varchar, pero ¿cuál es el máximo? ¿Cuánto tengo que usar? ¿Varchar 75? ¿Varchar 100? ¿Varchar 2000? Bueno, ahí va el sentido común. Lo que tiene que ir siempre es varchar, porque yo la verdad no sé cuánto es el límite de una dirección de mail. Va a variar. Varchar sí o sí. Y después tiene que haber un número lógico o más o menos acomodable a lo general. Si yo pongo varchar 5, estoy equivocándome porque no hay direcciones ni mails que tengan 5 caracteres nada más. 124 estaría bien. Sí, claro, ahora si hago varchar 3000, la verdad estoy haciendo cualquier cosa, porque recuerden que no se pueden pasar del 255. ¿Sí? Acuérdense que si van a usar varchar, entonces mucha gente usa varchar 100, varchar 75, que son números ya lo suficientemente amplios, ¿sí? Piénsenlo de esa forma. Bueno, y de última, la clase siguiente lo volvemos a pensar. Bueno, ¿alguna pregunta general sobre esto? Eh, No, nada. Si no, si surge, la escriben ahí en el chat y No, después lo ven. yo Muy me quedé bien, con el tema del sexo. ¿Por qué no va un ball ahí si solamente almacenan datos? porque el mundo se va deconstruyendo. Entonces, Ah, vos bueno. podés, No es claro, solo masculino femenino. claro, no solo vos sí, tenés que preparar tu base de datos, no hijo del solo la tenés que patriarcado. preparar, claro, además vos, más allá de que pasa por una cuestión práctica además de ideológica, de que habría que preparar el char 1 para dejar distintos valores, no solo dos. Además hay una cuestión práctica. Si vos le pones lo definís como bool, vos vas a poder aceptar dos valores nada más, ¿no? En principio serían varones, mujeres, pero si después te llama la misma empresa que le tuviste que hacer la base de datos y te dice, no, mirá, quiero para el género trans habilitar una tercera opción, vos tenés un problema ahí, porque tenés que rediseñar ese campo bool, no te sirve más. Entonces es preferible estar pensando a futuro. Si vos haces char 1, está muy bien, porque por ahí de entrada usan una F y una M nada más y te funciona. Pero si el día de mañana quieren usar un tercer género, un cuarto género, vos el char 1 no lo tenés que cambiar, lo dejás. Lo único que va a cambiar es el valor que van a guardar en esa celda, en esa columna. ¿Bien? Y eso significa haber trabajado con previsión, para no tener que estar reformulando un diseño que hiciste previamente, que tiene su complejidad cambiar la base de datos una vez que está implementada. Nosotros lo vamos a ver eso. Una cosa es modificar todo cuando no se empezó a usar, pero una vez que el cliente la empezó a usar, ya no tendría, lo ideal sería las menores modificaciones posibles. Cuesta mucho trabajo eso, ¿sí? Bueno, muy bien. Si hay alguna otra pregunta, después me la escriben ahí o me consultan. Vamos unos minutos más a pasar al siguiente tema.
Seguimos con la pantalla compartida, ¿no? Creo que sí. Bien. Bueno, llegó el momento de crear las tablas, chicos. Vamos a empezar a crear tablas desde la consola, desde la forma más difícil de crearlas. ¿Sí? Después vamos a ir creándolas de formas cada vez más fáciles, ¿sí? Pero en principio vamos a hacerlo de la manera más complicada que podamos. Bien. Entonces yo voy a partir de este ejemplo que está acá. Ustedes tendrían que estar viendo dos tablas. Otra vez me voy a ir a la escuela. Voy a tener una tabla cursos sobre la izquierda, una tabla alumnos sobre la derecha. La tabla alumnos queda para la semana que viene. ¿Sí? Voy a empezar por la primera. Hoy solo vamos a crear esa tablita que está a la izquierda. Analicemos lo que tenemos ahí antes de empezar. La tabla se llama cursos. Su clave primaria va a ser curso ID, eso está claro. Voy a usar small int acá. Bueno, ciclo lectivo, voy a almacenar valores de tipo año. O sea, voy a escribir 2001, 2026, 1998. O sea, 4 números para identificar el año. El año varchar 3 es como si yo dijese quinto, pero lo pusiese el 5, Tengo pregunta. T y la O. Bien, esto podría ser char si se nos ocurre también, ¿eh? No hay ningún problema. Si quieren ahora lo creamos como char, pero es lo mismo, porque vamos a usar esa cantidad. Y la división voy a usar 3 dígitos. Voy a usar un char acá. O sea, si Tengo quiero una escribir pregunta. tercera, voy a escribir 3RA. Y turno, char 1, ¿sí? Y ahí voy a poner, obviamente, si es una M si es para la mañana, T para la tarde, o una B corta para el vespertino. Pero bueno, voy a crear una tabla bien sencilla. Fíjense que tiene 5 columnas nada más. Y no hay clave foránea por ahora. No hay que hacer la relación. Bien, bien simple. Vamos a empezar por ahí. Y voy a tratar de no perderla de vista, lo cual va a ser todo un tema ahora. Para usarla como guía. Esto lo que podemos hacer, vamos a hacerlo más fácil todavía. Olvidémonos del chat, cambiémoslo, así no hacemos las cosas difíciles. Y vamos a dejarla por acá, a ver si me sale. Vamos a tratar de... Profe, tengo una pregunta. Sí, pregunte mientras acomodamos todo. ¿El year almacenaba años superiores a 2036? No, hasta el 2036. Desde 1900, creo que era 1901, ahora no me acuerdo y cerré, hasta el 2000 y pico. ¿Y cuál era el tipo de dato, tipo de dato de fecha que almacenaba superior a 2036? Ninguno almacena, no pueden almacenar hasta el 2036, pueden almacenar. ¿Sí? Ah, bueno. No creo que haya ninguno que almacene desde el 2036 en adelante. ¿Sí? Ahora lo volvemos a ver antes de terminar esto. Bien, volvamos aquí. Bueno, voy a agrandar esto porque yo algo veo, pero ustedes me imagino que les debe estar costando. Vamos a escalar un poquitito. Y vamos a ver cómo hago o cómo debería ser para tratar de crear esa tablita que voy a tratar también de dejar visible ahí para que no se pierda la referencia. Bueno, veremos qué es lo que sale. Bien, vamos desde el principio. Tengo que llegar a crear esa tabla. Bien, hay cosas que ya sabemos. Supuestamente yo acá tuve que haberme logueado. Que sabemos que acá entramos de esta forma generalmente. 127.001, ya lo hicimos varias veces. Menos U, root, menos P. Bien, pongo mi contraseña de superusuario. Ahí quedé logueado. ¿Sí? Bien. Y si quiero hacer todo como hacemos siempre, debería crear, miren, vamos a ver qué bases de datos hay. Hagamos todo el recorrido. Show Data Bases. Ahí están las 3 bases de datos originales, ¿sí? Como empezó todo. O sea que lo primero que hago acá es crear mi base de datos. Create, database, todos comandos viejos. Vamos a ponerle escuela a la base de datos, ¿sí? Bien, ahí se creó, ahí apareció en segundo lugar, por ahí dice escuela, ya tengo 4 bases de datos.
¿Qué aprendimos a hacer también hace un tiempo? El usuario, podemos crearlo también. Grant all on, acuérdense que es escuela punto asterisco, está en algunas actividades previas esto. Tu admin escuela le podemos poner de nombre, también lo explicamos alguna vez. 127.001. Bueno, ahí creé el usuario y ya que estamos, pues si no, no va a servir para nada, a todo lo que da creamos su contraseña. Dijimos admin escuela, es arroba 127.001. Encriptamos con la palabrita password. Abrimos paréntesis y ponemos una contraseña del 1 al 6. Cierro las comillas, cierro el paréntesis. Muy bien, salió bien esto. Salgo de aquí. Y me vuelvo a loguear. Vamos de vuelta arriba, limpiemos la pantalla. Me vuelvo a loguear, nada más que ahora en vez de como root, voy a hacer, dijimos, admin escuela. La clave del 1 al 6. Ahí entré y si yo ahora miro las bases de datos, veo que tendría que ver menos, pero tendría que ver la que me corresponde. Show Databases. Ahí en segundo lugar está escuela. Importantísimo, en este punto selecciono lo que quiero usar. Use escuela. No se olviden de ese comando, ¿sí? Que es muy inocente, muy tonto, pero generalmente no lo olvidamos. Y es el primer paso que tengo que llevar a cabo. ¿Qué selecciono para poder trabajar? ¿Bien? Muy bien. Ahí estoy en la base de datos escuela. Y si recupero un viejo comando que explicamos la primera vez que nos conectamos a la consola, usamos show tables. Y cuando ejecuto show tables me aparece la palabrita empty ahí adelante, que significa está vacío, no hay nada. Entonces lo que voy a hacer yo es crear esa tabla que tendríamos que estar viendo por acá, cursos. Con un comando medio raro, que parece engorroso, pero bueno, a mí me encanta. Espero que por lo menos ustedes lo soporten. Vamos a usar el comando que se llama create table, ¿sí? En vez de create database, como hicimos hace un rato, create table, en inglés, obviamente. Y después de la palabrita table, tengo que ponerle el nombre a la tabla. Entonces pongo cursos. Create table cursos. Y voy a abrir un paréntesis. Porque a continuación hay que decir cuáles van a ser nuestras columnas o nuestros campos. Acuérdense de ese paréntesis que abrimos, porque si abrimos un paréntesis en algún momento del comando, hay que cerrarlo. Yo podría seguir escribiendo, pero recomiendo acá hacer un enter. Fíjense que no se ejecutó nada porque todavía no escribí el punto y coma. Entonces voy a usar esta trampa del enter para poder ordenar un poco el comando y que de forma, digamos, que sea más claro a mis ojos, que sea visible lo que estoy haciendo. Porque si me pongo a escribir todo a lo largo en un renglón, me llevo a equivocar, encontrar el error en ese renglón es bastante complejo. A mí me gusta acá bajar y ir bajando a medida que defino cada columna. Entonces yo voy a poner la primera columna que voy a crear, curso ID. Voy a explicar qué tipo de datos voy a usar después. Entonces escribo small int. Ven acá, yo señalo, acá estoy mirando. ¿Bien? Bueno, curso ID va a ser small int. Y agrego una cosa más, que por ahí con Pedro lo vieron, y acá lo vamos a usar mucho, una palabra clave, una propiedad muy usada en base de datos, que es auto increment. Voy a poner una coma y voy a bajar. Cuando llegamos a este punto, ustedes me pueden preguntar, ¿qué quiere decir, profe, auto increment? Bueno, casi que está en castellano. Auto viene de automático, increment quiere decir incremental. Esto lo que quiere decir que el día que yo cree la tabla y la empiece a usar, automáticamente se va a cargar el número 1 en esta columna, y cuando cree una nueva fila, automáticamente se va a cargar el número 2, y cuando cree otra fila, automáticamente se va a cargar el número 3. Quiere decir que el valor de clave primaria no lo voy a tener que estar ingresando yo o no le tengo que pedir a nadie que lo ingrese. La misma base de datos lo carga, por eso automáticamente, y además de forma incremental, o sea, incremental quiere decir que va agregando de 1 en 1, lo cual me asegura o me libera del trabajo de estar mirando el tema de la clave primaria. ¿Se entiende esto? Es muy usado, acostúmbrense a poner siempre ahí autoincrement. Muy bien, sigamos a todo lo que da. Ciclo lectivo.
dijimos que va a ser del tipo, ahí dice, year. Muy bien. Y ya podría terminar esto acá, pero quiero agregar una cosa. Acuérdense, ¿se acuerdan los datos requeridos? O sea, que sea obligatorio la carga de datos. Eso lo vimos ya hace, no sé, como un mes atrás, más de un mes atrás. Sí. Muy bien. Acá se puede definir eso. ¿Cómo le digo yo? Bueno, esta columna que sea de datos requeridos. Muy simple, otra cosa muy usada en base de datos. Not null. Algo de inglés tienen que saber, ¿no? Eso quiere decir no vacío. O sea, no puede quedar vacío eso. Voy a crear una columna que se llame ciclo lectivo. El tipo de datos va a ser year, o sea, 4 números para el año. Y además indico que no quede vacío. O sea, el usuario va a tener que estar obligado a escribir cuál es el año que le corresponde a ese ciclo lectivo. Cada vez que yo quiera algo obligatorio, tengo que poner not null. O sea, creemos año ahora. Año, dije char 3, como dice el diseño, el que está acá a la derecha en mi pantalla. Si lo quiero obligatorio, vuelvo a poner not null. Cada vez que quiera algo obligatorio, hago eso. Si quiero todo obligatorio, voy a estar obligado a poner not null en todos lados. Y si quiero algo optativo, o sea, que pueda quedar en blanco, ¿sí? Si lo quiero dejar, digamos, el turno, por ejemplo, vamos a hacer ahora, digamos, si alguien no carga el turno no pasa nada, sigo cargando la tabla, hago solo esto, pongo char 1 y no pongo nada más. Bien, agrego la coma que hay que llevar al final de cada renglón. Bien, bajo. ¿Sí? Algún detalle para que vean, puse coma al final de cada línea, menos en la primera. En la primera, un paréntesis abierto que todavía no cerré. Todavía está latente ahí. Bueno, no falta mucho. En realidad falta hacer una sola cosa para crear esa tabla. Así que les voy a preguntar, ¿qué todavía les tengo aquí? Cerrar el El paréntesis paréntesis. y el punto y coma. Antes de Cerrarlo. eso, algo muy importante, que acá estamos viendo fácilmente, pero yo todavía a SQL no se lo dije. La clave primaria de curso ID. Muy bien, muy bien. Lo que tengo que hacer es indicar antes de irme de acá, cuál de todas las columnas anteriores, cuál de todos los campos anteriores yo quiero que sea clave primaria. Acá lo veo porque lo subrayé. Y acá está curso ID en el código que estoy creando, pero todavía no le dije a SQL que la clave primaria tiene que ser curso ID. Y eso se hace así. Escribe cuando terminé, antes de terminar, escribo primary key y entre paréntesis tengo que poner cuál de todas las anteriores yo quiero como clave primaria. ¿Se entendió? Sí. Más o menos. Es ordenadito, uno después le agarra la práctica. Una vez que se equivocan un par de veces y practican, cuando volvamos van a ver que lo sacan más rápido que yo. Esto no hay, digamos, tipeando rápido van a ir en el aire. Bien, les va a servir mucho. Bueno, se terminó. Ahora sí no hay nada más que hacer, con lo cual voy a tener en cuenta una cosa. No voy a agregar coma, esta última vez no agrego coma. Bajo, y para ser ordenados, lo que me dijeron hace un rato. El paréntesis que abría al principio, ahora lo cierro, y el punto y coma para que se ejecute. ¿Te imaginas que da error ahora? Ahora da error y tengo que volver a empezar. Menos mal que no dio error y que se cerró. Bien, Y si hay que poner una clave secundaria, ¿se pone second key o forward key? foreign key. Foreign. La semana que viene lo vamos a hacer nosotros. ¿Sí? Por eso empecé por esta tabla. Es siempre importante, esto es importante tenerlo en cuenta, lo hagan con una aplicación o desde la consola. Siempre tengo que crear primero esta tabla yo, la que no tiene clave secundaria. Y en segundo lugar, la que tiene clave secundaria. Porque si no voy a tener el problema de cuando llegue acá abajo, ¿con qué lo enlazo? ¿Con qué lo vinculo? Si todavía no existe lo que está a la izquierda. ¿Bien? Entonces siempre primero aquella tabla simple, la que no tiene clave secundaria. La semana que viene lo vemos. Bueno, ahí la tabla quedó creada. Y si yo vuelvo a usar show tables, vieron que hace un ratito me dijo empty. Sí. Ahora ya no me tendría que decir más empty, me tiene que decir que está cursos. Y recuerden un comando que usamos antes que se llamaba describe, lo usamos hace
clases atrás, describe cursos, es para que me brinde información sobre la tabla que yo creé. Ahí hay un resumen de lo que acabo de crear. No es lo que tiene adentro la tabla, ¿eh? Recuerden que esta tabla está vacía, o sea, todavía no cargué ningún dato. Tenemos que cambiar de módulo todavía falta todavía para llenar la tabla. Bien, lo que estamos haciendo es la cáscara, básicamente. Pero está lista esa tabla. ¿Entendió? Sí. Bueno, Sí. bien. Voy a pasar, quería terminar y 45, vengo bien. Solo nos falta, ahora hacemos alguna consulta si a alguien se le perdió algo. Bien, vamos a los comandos que vimos hoy. Importante, digamos, ese es algo parecido a lo que, bueno, lo que hicimos hoy, creo que quedó igual, me parece. A ver, sí, creo que lo que hice recién en la consola es eso que está ahí. Bueno, ¿qué tienen que tener en cuenta acá? Recuerden que lo que está de color rojo es lo que ustedes van a cambiar en sus respectivos ejemplos. Y lo demás suele utilizarse con bastante frecuencia. Son todos, digamos, parámetros o propiedades de SQL, por eso traté de cuidar y ponerlas en mayúsculas. Quedó con color negro. ¿Sí? Algo que siempre van a usar es createTable acá. Este autoincrement lo van a usar muchísimo. Para El la... not null va, también aparece, y esto de Mariquí es fundamental. ¿Sí? Yo no sé si alguien quería, lo volví a pisar, pero si no, coménteme. Yo creo que está ahí más o menos. Bueno, el comando describe que ya lo conocíamos. ¿Sí? No, no deberíamos tener problemas. ¿Qué más quedó latente acá? ¿Qué cosa puede pasar a veces? Sobre todo, pero yo lo reservaría para cuando vayamos a las burbujas. Pues si alguno está en su casa intentando hacer eso, a ver, cosas que nos suele suceder mucho acá, que uno se equivoca. Nos olvidamos la coma. La coma al final de estas líneas es un tema. A veces escribimos mal o nos olvidamos este guión bajo, pegamos todo. Eh, las claves primarias no se suelen olvidar tanto. Lo de la coma es característico. Lo de este guión bajo también. Una de las cosas, a veces, un error común es poner tables acá, hacerlo en plural y va en singular. Y desde la consola tenemos un problema, porque si yo me equivoco, a ver, vamos a suponer que quiero volver a empezar. Creo la tabla cursos, ténganme paciencia, y acá me doy cuenta que escribí mal autoincrement, pero no me doy cuenta ahí, ¿ven? Sigo escribiendo, esto es típico cuando estamos en la escuela. Avanzo, vengo con todo y resulta que cuando se me dio por prestar atención, me doy cuenta que más arriba me equivoqué. Y acá no existe el puntero del mouse, la flechita para volver para atrás y arreglarlo. Ese comando se arruinó ya, o sea, no tiene arreglo. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? De dos formas. Hay que volver a ejecutarlo, no hay otra forma, hay que volver a escribirlo. Una es poniendo punto y coma y generando el error. O sea, si yo pongo punto y coma, va a generar un error esto y no se va a ejecutar nada. Eso es una posibilidad. Lo voy a probar. Bien. Me marcó que tengo un error de sintaxis, por acá en inglés, obviamente, pero me devolvió la línea de comandos, o sea que tengo que volver a tipear. Y otra posibilidad es que presionen control C. Pero si presionan control C, les pasa eso. Ahí lo acabo de hacer. Lo saca fuera de SQL. O sea que se ven obligados otra vez a loguearse, volver a seleccionar la base de datos, o sea, use, escuela, y ahí arrancan otra vez con el comando. Pero en ninguno de los dos casos, ese error que cometieron va a provocar que se dañe la base de datos, digamos. Se interrumpe el comando, lo que pasa es que esto es muy rústico, o sea, no, es una interfaz propia de servidores, ¿sí? Que a veces se usa y es bueno saberlo y sobre todo sirve para aprender, que es fundamental. Después van a ver que hay un montón de aplicaciones, hay un montón de software que nos facilitan mucho la tarea. Pero entender qué es lo que estamos haciendo es el primer paso si después quiero resolver problemas medianamente bien, ¿sí?
Lo demás lo aprenden rápido desde cualquier tutorial ahí en YouTube, abundan, así que no requiere... Igual vamos a usarlos nosotros, pero más adelante. Bueno, suficiente, me cansé de hablar. No sé si alguien quiere preguntar algo. Nada. Bien, me parece bien. Va, no sé si me parece bien, espero que no tengan dudas. Bueno, vamos a poner una actividad en relación a esto, así para que escriban un par de comandos por ahora en carpeta. En el momento que podamos volver a la escuela, bueno, van a estar en el Classroom las actividades porque va a haber que resolver. Vamos a habilitar de vuelta toda una nueva tanda de actividades, pero con contenido práctico. ¿Sí? Entonces, lo mismo que estamos haciendo ahora, escribiendo, lo vamos a intentar resolver en el servidor de verdad. ¿Estamos? Pero bueno, eso no, nos informarán cuando sea el momento. Bueno, muy bien. Es suficiente por hoy. Ya se trabajó, digamos, lo suficiente. Así que los voy a liberar y bueno, nos veremos en el próximo Meet o nos cruzaremos en la escuela. Veremos cuándo nos toque. ¿Sí? Estamos en contacto igual. Cualquier cosa les Dale. aviso por el Classroom. Buenísimo. Ok. Un abrazo para todos, para todas. Cuídense. Nos vemos. Chau, chau. Chao, Nos profe. Chao, profe. vemos. Nos vemos. Chau, Chao, chau. profe.